Buenas noches, queridos estudiantes. Dios les bendiga. Estoy muy agradecido con el Señor por todas las bendiciones que hemos recibido al recibir esta materia de dones espirituales 2, porque estoy seguro que hemos profundizado en algunos conceptos, hemos llegado a conclusiones y hemos pensado en cómo Dios se mueve de una manera sobrenatural. Cuando nosotros pensamos en el término un avivamiento espiritual, no podemos dejar de pensar solamente en la conversión de nuevas personas de una manera masiva, que es cuando hablamos de esos avivamientos donde llegan muchísimas personas a Cristo, sino que también vamos a llegar a tener que pensar en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. El estado ideal de una iglesia es una iglesia avivada. Cuando nosotros pensamos en ese concepto de una iglesia avivada, vamos a estar pensando en cómo el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en pro de extender el reino del Señor y mostrar de una manera sobrenatural su amor por la humanidad, permitiendo que en un momento específico de la historia hayan avivamientos, haya unas conversiones masivas donde nosotros nos sorprendamos de todo lo que el Señor está haciendo. La humanidad ha sido testiga en más de una ocasión de estos avivamientos. El más recordado es el de Nueva Gales, donde el avivamiento fue tan profundo, tan grande, que la población de Nueva Gales estaba habituada a decir palabrotas y se convirtieron a Cristo en masa. Muchísimas personas llegaron a Cristo y cuando iban a trabajar a las minas de carbón, donde habían burros que estaban habituados a que los trataran con groserías, pues ya no tuvieron, ya no les decían groserías, así que los burritos se quedaban quietos porque los que los trataban mal anteriormente se habían convertido a Cristo y ya no decían estas groserías. Así que tuvieron que empezar a enseñarle a los animales nuevas maneras de trabajar. Y para mí eso era tan interesante cuando yo escuchaba esa historia, porque es una marca palpable de la manifestación de Dios cuando Dios llega, santifica, ministra y opera de una manera sobrenatural sobre un lugar. Colombia vivió un tiempo de avivamiento en su época más difícil y creo que fue una de las cosas donde Dios usó toda esa violencia guerrillera, toda esa situación compleja, donde había tantas personas que estaban sufriendo, pero al mismo tiempo llegó un avivamiento donde las iglesias, donde la más grande era de 500, 600 miembros y considerábamos que era grande, a empezar a tener iglesias donde llegaban personas a un número que nunca imaginamos que eso fuera a crecer tanto. Habían iglesias que de tener 500, 600 personas empezaron a tener 5.000 y 6.000 personas, un crecimiento muy bonito por misericordia de Dios. Y en todo ese crecimiento, siempre los dones del Espíritu Santo se manifestaron. Entonces, recordemos la premisa que nosotros estamos estudiando constantemente. Nosotros anhelamos y debemos entender cómo funcionan los dones del Espíritu Santo porque son precursores del avivamiento, son precursores de un Pentecostés. Nosotros nos vamos a sorprender en más de una ocasión cuando el Espíritu Santo, por su decisión, empieza a moverse de una manera sobrenatural y se espera que nosotros entendamos todo lo que está pasando, pero que Él lo va a hacer por su plena misericordia. Dios puede sanar a una persona por una oración espontánea que nosotros hacemos y solo oramos, pero Dios llegó y ¡pum! Sanó. Y no solamente sanó a uno, sino que sanó a varios. Y uno dice, Señor, ¿qué está pasando acá? Vamos a aprender algunas cosas el día de hoy con respecto a esos moveres donde nosotros decimos, wow, esto estuvo, se salió de mi mente, se salió de mis pensamientos, esto es un mover sobrenatural de Dios. Entonces, cuando hablamos de ese tema, vamos a recordar algunos conceptos que quiero compartir con ustedes, esta presentación de PowerPoint, y vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Eh, Cuando nosotros hablamos hablamos de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, tiene que ver con una manifestación realmente sobrenatural.
O sea, nosotros tenemos que entender que una manifestación de los dones del Espíritu Santo es evidencia palpable de la presencia de Dios. No es algo que podríamos pensar que fue algo casual. Por ejemplo, alguien dice, no, tal vez no fue que Dios se movió, sino que fue como una casualidad y la atribuyeron a Dios. No, cuando Dios se mueve con muchísima claridad. Entonces, hoy vamos a tocar algunas cosas que tienen que ver con el discernimiento de espíritus, que es algo que nosotros vamos a aprender hoy a trabajar ese tema que es un poquito delicado, porque como vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que el discernimiento de espíritus tiene muchísima funcionalidad para nuestro ministerio, pero también tiene que tener un equilibrio espiritual bastante interesante. También vamos a hablar acerca de sanidades y del hacer milagros. Entonces, vamos primero al don de discernimiento de espíritus, pero permítame en un segundo, quisiera orar para que el Señor ministre. Señor, yo oro de una manera especial para que en el momento que mis alumnos vean este video, seas tú ministrando sobre sus corazones y les ayudes a entender algunas cosas que les vas a permitir experimentar en su vida ministerial. Yo sé que todos los alumnos que tengo han sido llamados por ti a pastorear. Así que, Señor, yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial sobre sus vidas para que ellos aprendan a utilizar estos dones y cuando tú traigas un avivamiento sobre Ecuador a través de sus ministerios, Señor, seas tú, Señor, dándonos sabiduría y discernimiento para ministrar cada uno de los dones espirituales. Entonces, discernimiento de espíritus. 1 Corintios capítulo 12 versículo 10. A otros dio discernimiento de espíritus, visión espiritual sobrenatural para detectar planes y propósitos del enemigo. Todos los dones deben ser probados por el discernimiento de espíritus, dice nuestro material. La posibilidad de espíritus de falsedad y de mentiras. Entonces, 1 Corintios 4, el 1 al 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Vayamos un poco a estos versículos. Nosotros vamos a tener que desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo de tal manera que hay momentos en que hay personas que nos están hablando cosas que a nuestra manera de ver, de una manera natural, están bien. Hablan cosas positivas, se expresan como cristianos, se mueven normalmente como se movería un cristiano, o sea, dicen a sus amigos, hermanos, yo los amo, hablan de versículos bíblicos, pero Dios nos da a nosotros una capacidad para entender y detectar algunas cosas que el enemigo hace en medio de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles para ver qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, en esta presentación dice, es la capacidad que Dios da para saber con certeza ciertas clases de conducta que se dicen ser procedentes de Dios. Son en realidad divinas o humanas o satánicas. ¿Qué es lo que está pasando? Es discernir cuando una persona hace algo por motivos piadosos o carnales, es la habilidad sobrenatural de distinguir la verdad del error, aun cuando los motivos parecen rectos. Yo recuerdo en una ocasión que Dios me dio discernimiento con respecto a algo que estaba presentándose en una iglesia y en ese momento yo fui invitado a predicar y yo iba con mi tema ya preparado y listo. Y una joven, que no era una adolescente, ya era una jovencita de 24 o 25 años, calculo yo, ella saca unas banderines que utilizan las gimnastas y ella empieza a mover sus banderines con mucha destreza y empieza a moverse por todo el frente del púlpito mientras la alabanza estaba. Y esos banderines ella llegaba y los lanzaba hacia arriba y se desplegaban y ella llegaba y ¡pum! Y los atrapaba y era muy interesante verla, realmente sí me llamó la atención ver como esa habilidad que tenía esa niña, pero yo pasé como 5 o 6 minutos viéndola y como algo en mi interior como que me dijo, un momento, ¿y la alabanza dónde está quedando?
porque todo lo que ella estaba, todo el mundo empezó a verla a ella. Entonces ella decía para todas las personas que ella estaba ministrando en el espíritu. Yo en ese momento, cuando mi corazón empezó a inquietarse un poco, yo me di cuenta que no estaba tan bien esto que estaba pasando. Entonces, a veces uno tiene que tener ese discernimiento espiritual porque van a presentarse en situaciones que nosotros, que hay personas que todo el mundo va a decir, no, eso está genial, eso es del espíritu, está muy bien, pero si nosotros sentimos que algo no está bien, tenemos que tenerle cuidado. Este don permite a los cristianos saber con seguridad si el cierto comportamiento tiene un origen divino o humano. Este don es parte de la protección providencial divina de los cristianos contra el error. Puede proporcionarles una visión más profunda de la raíz de la verdad y la decepción, entrando en el campo de lo sobrenatural. O sea, hay ocasiones en que Dios da discernimiento de espíritus y a la persona que tiene ese don le permite ver de una manera sobrenatural todo lo que está operando en ese momento. Entonces uno dice, bueno, esto en mi corazón, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a leer un caso. Mateo 16, del 22 y 23. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí, mi querido Pedro se ganó un regaño porque no estaba entendiendo que lo que estaba diciendo iba en contra del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y Dios tuvo que decirle, quítate de mí porque lo que tú estás haciendo me está minando el corazón. Entonces el Señor de una vez no lo trata como a Pedro, sino que le dice que quítate delante de mí, Satanás. O sea, inmediatamente lo ubicó y le dijo, usted está siendo un instrumento de Satanás. Y esto fue algo que el Señor tenía que hacer porque Pedro estaba vistiendo, tocando una fibra muy profunda. Estaba tocando la fibra del ten compasión de ti mismo. O sea, le estaba llamando a que fuera autocompasivo, aunque se dijera a sí mismo, pobrecito yo. No, en este momento el Señor tuvo que tomar una actitud muy clara y definida porque discernió que lo que estaba presentándose ahí no era normal. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 4 del 1 al 5 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros no habéis oído que viene, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. La Biblia nos explica claramente que se van a levantar de entre las iglesias falsos profetas y nosotros vamos a tener que ubicar a partir de lo que el Espíritu Santo nos revele, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están, qué es lo que esta persona nos está tratando de enseñar y si lo que está enseñando está correcto. Entonces uno dice, una de las indicaciones bíblicas dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces uno tiene que tener la capacidad de decirle al Señor, bueno, Señor, revélame y muéstrame qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando acá, porque a veces hay predicaciones y mensajes que a uno como que no le convencen. Entonces, siempre vamos a tener que pedirle al Señor, Señor, muéstrame, dame discernimiento, qué es lo que este hombre está diciendo. Recuerdo en más de una ocasión predicaciones donde habían personas que empezaban hablando de la gloria del Señor, de la misericordia y del mover sobrenatural de los dones del Espíritu Santo y cómo Dios se manifestaba y todo el mensaje iba
cambiando, cambiando de poquito a poquito, hasta que llegaban a decir que toda esa bendición venía en la medida en que el pueblo de Dios se metía. Entonces, claro, uno tiene que meterse, tiene que orar. Y la manera como uno tiene que involucrarse es invirtiendo en el ministerio, claro, cómo no. Y entonces usted tiene que ofrendar y diezmar hasta que le duela. Entonces uno dice, bueno, sí, eso es verdad. Yo tengo que renunciar a mi misma carne con respecto a mis finanzas y todo para que la gloria del Señor se extienda. Y empezaban ellos a decir, bueno, entonces la gloria de Dios desciende y ya está pronta y aquí va a pasar algo sobrenatural porque este pueblo está dispuesto. ¿Están dispuestos? Sí. Pues entonces todos ustedes vamos a diezmar hasta que nos duela. Ya recogieron la ofrenda aquí, pero todo el mundo me va a hacer el favor y me va a hacer una promesa. Y uno dice, un momento. Entonces le escriben y le dicen, y utilizaban esa cosa que el que esté aquí, vamos a, tal vez no tenga dinero, pero va a escribir una promesa de algo que a usted le duela y que le va a dar al Señor. Entonces, si usted, por ejemplo, estamos en Colombia, se manejan en pesos, entonces llegaban y le decían, si usted no tiene dinero, no se preocupe, el Señor le va a proveer, pero dé hasta que le duela. Empecemos con 1 millón de pesos. Y empieza 1 millón de pesos, es una platica. Entonces, ¿quién va a dar 1 millón de pesos? Ya alguien levantaba la mano. Ahora vamos, alguien más. Y empezaban así, hasta tal punto que unos terminábamos viendo que una multitud de personas que hacían unas promesas de finanzas que no habían pensado hacer y que era una pedidera de plata que después se conocería como el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Claro, llegaba dinero. Yo recuerdo una vez que uno de mis mentores, Albert Marulanda, decía, miren, qué tristeza. La Asociación de Pastores recoge una ofrenda y no recoge 100.000 pesitos en una reunión de pastores. No lo recoge. Y la misma asociación de pastores trajeron a un nigeriano que se llamaba Benson Irajosa. Y este Benson Irajosa, en la primera reunión, el man recogió más o menos unos 30 millones de pesos. Así con la técnica que yo les cuento. Entonces, cuando nosotros dice, cuando leemos 1 Juan, capítulo 4 del 1 al 5, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos son falsos profetas que han salido del mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Pues claro, son personas que hacen un fuerte énfasis en el Espíritu Santo. Pero una de las cosas que yo detectaba era, hablan mucho del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo se va a manifestar y va a haber dones y va a haber sanidades y prodigios y milagros. Y sí, mas al final no había oración de entrega. No se invitaba a que las personas oraran para que el Señor para entrar, para que Cristo entrara en sus vidas, sino que al final se pedía que el Señor los bendijera. Entonces después uno pensaba y decía, ¿hasta dónde esto qué pasó? Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es dónde ubicamos a las personas que tienen el don de discernimiento de espíritus. Porque ustedes se van a dar cuenta que hay personas que disciernen. Les van a decir, hermanos, yo no me siento bien con tal situación. Ustedes la analizan y dicen, sí, tampoco yo. Ah, esta persona tiene don de discernimiento. Entonces, cuando hay una persona que tiene el don de discernimiento, entonces ustedes lo tienen que ubicar en donde interactúan en consejería, en ministerios donde oran para que haya libertades de opresión demoníaca, en un equipo de oración de vez en cuando que prediquen. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver aquí, peligros, vemos en este material. Algunos cristianos con este don tienden a ejercitarlo fríamente y sin amor. Algunos con este don tienden a desarrollar un espíritu crítico que pueden llevarlos a criticar casi todo. Claro, porque ellos dicen, yo tengo un don especial de discernimiento y veo cómo las personas se equivocan. Y no, nosotros tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor hacia las personas. ¿Qué tal el pobre Pedro que lo pillaron diciéndole que eso y el Señor le dice que cállate, Satanás, y el Señor le hubiera cortado todo y le hubiera dicho, ya aquí no siga viniendo aquí con los apóstoles o algo así? No.
Señor siguió trabajando con Pedro. Consejo, una sólida base bíblica es el requisito previo para el ejercicio de este don. Esfuércese por practicar este don con amor. Pida a Dios que le bendiga con una sensibilidad cada vez mayor cuando vaya a ejercer el don. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Sí, el Señor nos va a revelar que el enemigo se está manifestando y se está moviendo y que yo estoy entendiendo que hay cosas que no obedecen a la voluntad de Dios. Sí, está bien, pero ¿cuál debe ser mi oración? Primero que todo, que lo que yo voy a decir tenga un fuerte contexto bíblico. No es desde mi opinión, yo pienso, hermano, que no. La palabra de Dios me dice que este tipo de conductas no están bien. Ah, perfecto. Se está basando en las escrituras y no en sus pensamientos. Y Señor, antes de que yo hable, dame la sabiduría y el amor para decírselo a esta persona. Porque hay cosas que Dios va a revelar, cosas que uno dice, oiga, pero eso estuvo tremendo, el don de discernimiento de espíritus. A veces le pasan cosas a uno tremendas. Yo recuerdo que un hombre de Dios que me daba una conferencia acerca de este tema dice que él en una ocasión estaba ministrando a un grupo de alabanza de una iglesia y él empezó a ministrar a la gente y cuando él empezó a ministrar, una de las miembros del grupo de alabanza empieza a decir, Señor, Señor, perdóname por el pecado de prostitución que hay en mi vida. Y empezó a confesar que ella iba a la iglesia, pero cuando no estaba en la iglesia tenía una vida promiscua. Entonces que ella no sabía cómo detener esa vida promiscua. Y lo peor del cuento era que ella era esposa de uno de los ancianos de la iglesia. O sea, se suponía que era una familia ideal, ¿no? Una familia de Dios, de la iglesia. Y estaba pasando estas cosas. Entonces, ahí ya tuvieron que pedirle al Señor sabiduría para ministrarla a ella, ayudarla y acompañarla. Ya tuvo que hacer que una mujer acercarse a ella y ayudarle a orar y mantener un proceso mucho más cercano, pues porque eso que estaba pasando no era adecuado. No podían decirle, bueno, se arrepintió, ya listo, para adelante. No, había que hacer un seguimiento. Entonces, lo que no es el pensamiento prejuicioso de una persona, no es un espíritu de crítica, no es un don dado con el propósito de saber lo que hay dentro de una persona con, como su carácter y sus motivos. O sea, les voy a decir algo que decían en mis tiempos, cuando yo era joven, yo les decía que cuando yo era joven llegué a una iglesia que tenía el mover del Espíritu Santo, una iglesia pentecostal. Y había personas que empezaban con los sentires y las cosas, y los más jóvenes que éramos nosotros decíamos, ¿sabe que yo no creo que ella tenga el don de discernimiento de espíritus? Yo creo que ella tiene el don de sospecha. Entonces, ¿por qué? Porque se movía mucho en prejuicios en una persona. Como éramos jóvenes, yo tenía un amigo que se llamaba Luis Roa y el chino tenía un problema en sus ojos y era que siempre tenía los ojos colorados por una afección que tuvo cuando intentó trabajar en soldadura. Él no se ponía la máscara porque no veía bien, entonces él soldaba con los ojos así y eso le dejó que los ojos siempre le estuvieran rojos. Algunos miembros de la iglesia, una señora, recuerda la señora, dijo, y no, sí vio ese muchacho, viene con ojos rojos de pura marihuana que ha consumido. A eso es pura marihuana que ella consume. Y pues él se ofendió muchísimo y dijo, no, un momento, yo tengo ese problema en mis ojos, pero no es porque yo consuma marihuana. ¿Qué estaba operando ahí? Donde discernimiento no había por ninguna parte. Era un prejuicio el macho. Entonces, trataban de hablar con el muchacho para que él dijera que sí consumía droga. No, él sí necesitaba discipulado, pero de otra manera. Lo que es la capacidad que reciben algunos creyentes para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos. Es para hacer justicia a lo individual de cada cual. Suele suceder que algunos pueden proceder de Dios, así como no.
es decir, que de procedencia satánica. Este mismo don es útil para ver si una doctrina proviene de Dios o no. Es un recurso divino para ayudarnos a cumplir el mandato de: amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Su importancia radica en que nos sirve de protección a fin de no ser engañados y nos capacita para discernir en el corazón del hombre aquello que está oculto a los ojos naturales. Esto es algo tremendo. Yo he tenido la oportunidad de ver algunas cosas que uno dice: qué falta de discernimiento la que pudo estarse moviendo en este momento. Y lo único que se necesitaba era una persona que tuviera un poquito de discernimiento y detuviera ciertas cosas que no estaban bien. El don de discernimiento me prepara a mí para ver ciertas cosas. Yo recuerdo una joven que llegó a la iglesia donde nosotros estábamos. Yo todavía estaba soltero. Yo estaba ministrando a los jóvenes en ese momento. Y se convirtió una joven, pues, mejor dicho, una conversión súper rápida. No, me encantó la iglesia, me encantó todo. Estos muchachos me encanta todo lo que pasa aquí en esta iglesia. Y empezó a asistir y asistía fielmente. Y lo único que teníamos de problema con ella era que ella a veces se nos vestía como raro, se nos vestía demasiado escotada o demasiado jeans apretados. Entonces, alguna hermana se le acercaba y le decía: oiga, pilas con la vestimenta, mire. Entonces, ella sí, efectivamente cambiaba, pero al poco rato otra vez volvía. Entonces, nosotros discerníamos que era como una lucha en su corazón. De un momento a otro, la muchacha en cuestión no volvió a aparecer por la iglesia, pero sí disciplinaron a algunos jóvenes que estaban asistiendo a la iglesia. Entonces, cuando empiezan a preguntar, bueno, ¿qué pasó acá? Resultó que esos jóvenes habían tenido encuentros que habían sido demasiado cercanos con ella. O sea, habían entrado en besos, en caricias. Ella había besado a varios chicos ahí de grupo de jóvenes que eran por sí muy santos, eran un grupo muy sano. Y ella llegó y en un mesecito hizo de todo esto. Nosotros después decíamos: oye, qué falta de discernimiento, porque sí veíamos que ella tenía ciertas cosas, pero no tuvimos como el cuidado de los que se golpearon, porque hubieron varios pelados que resultaron, pues, metidos en eso. Y qué tristeza que hayan tenido que experimentar esas cosas así, cuando Dios tenía un orden divino para hacer las cosas de una mejor manera. Pero ella llegó a hacer esto y pues se fue. A China se fue de la iglesia, no volvió. Después yo me la encontré una vez en la calle, que hola, hola, ahí saludo nomás. Pero yo decía: qué difícil que no hubiéramos discernido lo que estaba pasando. Dice: el propósito del don de discernimiento de espíritus es poner al descubierto a los siervos del mismo diablo, identificar los planes del diablo y la verdadera identidad del espíritu. Exponer espíritus malignos en persona, exponer un espíritu en una persona debe ser parte de la liberación. Entonces, a veces nosotros tenemos que identificar que hay cosas que Dios coloca en nuestro corazón para que oremos, pero también para que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría y nos muestre si hay algo que se está moviendo sobrenaturalmente negativo a través de cosas espirituales. Yo recuerdo un ministerio que conocí, un ministerio de niños de una norteamericana que llegó a Bogotá y empezó a trabajar con niños en el centro de Bogotá. Y esta norteamericana era una mujer de Dios, de verdad que sí. Uno la escuchaba hablar, yo me embobaba escuchando hablar, y sobre todo la pasión que ella tenía para ministrar a los niños y a todo el mundo. Si uno la escuchaba, ya no es el Espíritu Santo moviéndose en esta mujer. Había algo en el corazón de ella que tal vez nadie le detectaba, y era que ella tenía deseo de casarse, tenía un deseo de tener un novio. Como era así como tan santa, pues algunos varones de la iglesia que estaban solteros no la veían como una mujer para sus vidas, sino decían: no, esta norteamericana es mucha bendición de mujer santa y todo eso. De un momento a otro llegó un señor a la iglesia, un muchacho joven, y empezó a hablarle, y él,
Cuando, oh sorpresa, en menos de 3 meses ya estaban de novios, se le dijo a la joven, se le dijo a esa cristiana, oye, no, tú estás entrando muy rápido con él, porque resulta que él apenas se está convirtiendo, pero es que mire, a mí nadie me entiende, yo quiero tener novio, y este es el único que me ha dicho, y se le devolvió y se le dijo, no, mira, por aquí no es. Ella mantuvo la relación con ese joven porque él iba interesado por la plata, porque ella tenía una plática grande. O sea, ella andaba bien, andaba en su carro, vivía en un sitio bueno de Bogotá. Y pues le mandaban plata para hacer ese ministerio de los niños en Estados Unidos. Final de toda la historia se desbarató el ministerio. Ese ministerio ya no existe hoy en Bogotá. Y uno decía, ¿y por qué ella, qué hizo que ella dejara ese celo tan bonito que ella tenía hacia los niños? El hombre con que se consiguió. Entonces, nadie se dio cuenta que ese personaje era un instrumento de Satanás. Bueno, algunos sí le dijeron, pero ella no hizo caso. Entonces, a veces uno tiene que tener como ese discernimiento, porque hay cosas que el enemigo suelta en medio de la iglesia y uno tiene que tener discernimiento para ubicar qué es lo que está pasando acá. Entonces, las actividades de Satanás que son impedidas por el pueblo de Dios a través de el discernimiento. Entonces, cuando Dios nos da discernimiento, nos ayuda a reprender toda opresión que el enemigo ejerce sobre nosotros. Opresión, la presión que el diablo ejerce sobre una persona es cuando éste le acusa de pecados del pasado o fracasos personales. Por esta causa existen creyentes deprimidos. Entonces, tenemos que tener discernimiento. Esta persona por la cual estoy orando está deprimida, tiene que ver con que él no se ha perdonado de una situación del pasado. Entonces, si el Señor le coloca a uno en el corazón esto, entonces uno ora por esa persona porque está siendo oprimida. Obsesión es cuando el diablo intenta constantemente abusar de la mente de uno, recordándonos que la obsesión son las ideas persistentes de lo que uno no puede deshacerse. Entonces, por ejemplo, hay jóvenes que experimentan este tipo de situaciones que lo confunden con enamoramiento, con cosas, y uno dice, pero explícame, ¿tú por qué piensas tanto en esta mujer? Ella te ha dado señales, ella te ha dicho que te ama. No, con ella nunca más me volví a hablar, hermano. Me vi el día que fui a la iglesia de ella y la vi tan bonita y no me la puedo sacar de la mente. Un momento, vamos a orar porque tú te estás teniendo un episodio que tal vez tenga que ver con que el enemigo está oprimiendo tu mente para traer cosas. También lo he visto en situaciones donde hay una persona que se siente insegura de algunas circunstancias que se han presentado en la iglesia y piensan, es que aquí no me quieren, es que aquí me están mirando mal. Y yo digo, un momento, pero yo no veo que te estén mirando mal. No, usted no, pero yo sí veo que fulano y sutano. Y uno mira y dice, no, ahí no está pasando nada. Pero él sí se está dejando oprimir. Cuando tenemos ese discernimiento, ¿qué hacemos? Oramos. Oramos reprendiendo toda opresión del enemigo. Posesión es cuando el diablo habita en el cuerpo de una persona, ejerciendo muchas veces el control total de esta persona. Volvemos al discernimiento de espíritus. Entonces, hay momentos en los cuales uno tiene que saber qué es lo que está pasando y quién es el que está obrando ahí. Yo tuve que vivir una experiencia muy tenaz con unas jóvenes de la iglesia cuando yo era líder de jóvenes. Eran tres, para arriba y para abajo, tres juntas. Y andaban para arriba, jugaban, iban a la iglesia, salían a comer, todo juntas, todas juntas. En una ocasión, una de esas tres era hija de un anciano. La otra era una joven que había llegado a la iglesia porque estaba soltera, estaba queriendo conseguir amistades cristianas. Entonces dijo, yo quiero una amistad cristiana, voy a entrarme a esta iglesia. Y así nos lo dijo, me dijo, yo quiero tener amigos cristianos. Y empezó a asistir. Y otra era una joven que venía de un hogar disfuncional donde habían asistido a la iglesia, pero se divorciaron ellos, pero ella siguió asistiendo. La cosa fue que de alguna manera ellas resultaron una relación insana. No nos dimos cuenta hasta un momento que hubo un ayuno y uno de los ancianos empezó a orar por una de ellas
y hubo una manifestación de demonios y toda la cosa, y empezamos a orar. Y entre lo que las chicas en cuestión dijeron, era que habían entrado en un acercamiento insano, impropio a nivel íntimo. Entonces, cuando uno dice, uy, pero ¿cómo así? Si estas niñas son menores de edad. Sí, el enemigo utilizó a una de ellas para generar en las demás este tipo de circunstancias. Y entonces ahí era cuando nosotros decíamos, oye, pero con razón para arriba y para abajo, pero eso pasó durante por lo menos un año y nadie dijo, oye, aquí yo quiero orar por esta china, saber qué está pasando. No, eso pasó durante más de un año, creo. Hasta que finalmente, pues, de esas tres, solo una perseveró en la iglesia. Las otras dos se fueron de la iglesia y pues uno dice, Señor, y todo eso que se habló ahí en ese momento, ¿qué pasó? Bueno, ojalá hayan sido libertadas en el nombre del Señor, pero solo una perseveró en la iglesia y continuó asistiendo durante años. Entonces, esto, ¿qué quiero como comentarles con esto? Cuando nosotros como pastores recibimos de parte de Dios, estando en oración, habiendo orado por una persona, Señor, ministrale, ayúdale, y el Señor nos revela alguna situación, en ese momento tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y reprender toda opresión del enemigo. Ya hablamos de estas tres cosas. Puede haber una opresión, una obsesión o una posesión. Entonces, otras pruebas de espíritus malignos, por las escrituras, por el fruto. Por el fruto, por el don de discernimiento, un ejemplo, es el del apóstol Pablo que discernió que un espíritu inmundo de adivinación usaba a una muchacha. Desde esta perspectiva tenemos que tener presente que existe una notable diferencia entre la obra de la carne y la de los espíritus malignos. Uno es para ser crucificado, mientras que el otro es para ser echado fuera. Entonces, ¿recuerdan cuando Pedro estaba ministrando y una mujer, una niña, una jovencita, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, empieza a gritar que escuchen a estos hombres que vienen de parte de Dios? Entonces él discierne que eso no lo estaba diciendo de parte de Dios, sino era un espíritu inmundo y le ordena salir al espíritu inmundo que se vaya. Entonces, eh, hay cosas que si uno detecta que es un espíritu inmundo que está ahí obrando, no es cuestión que uno diga, ay, como que hay un espíritu, no. En el nombre de Jesús se va, porque así lo indica la palabra de Dios. Entonces, vamos a tocar otro punto que es muy importante. Entonces, hoy hablamos de cómo se manifiestan el don de discernimiento de espíritus. Mucho tiene que ver con la comunión que tengo con el Espíritu Santo y Él me revela ciertas cosas, me muestra ciertas cosas para que yo esté pendiente de todo lo que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo. Entonces, hay otro don que nosotros quisiéramos y anhelamos siempre. Es el don de la sanidad. Ya aquí vamos a tocar otro tema porque hoy estamos hablando de los dones llamativos, de los dones que como que Dios creó para que la gente venga al cuerpo de Cristo con mayor firmeza porque ven que Dios es un Dios de poder. Entonces dice en 1 Corintios 12:9, dice, a otros les dio dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, ¿hay sanidades de qué tipo? Entonces, hay sanidades espirituales porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, cuando una persona comparte de Cristo, no solamente esa persona está compartiendo las nuevas de salvación, sino que el escuchar las buenas nuevas trae sanidad. Hay muchísimas personas que se sentían solas y sin que les amaran adecuadamente, tenían de pronto carencia de un amor paterno, tenían carencia de un amor incondicional y les hablan de Cristo y en ese preciso momento Dios los sana totalmente. Yo he escuchado en algunos mensajes
de algunas mujeres que he escuchado predicar, que siempre dicen, antes de llegar a Cristo yo me sentía sola, me sentía que nadie me amaba, pero ahora entiendo que existe un Dios que me ama y mi corazón está sano. Ya no tengo amargura hacia mi papá porque mi papá nos abandonó y no me y yo siempre estaba amargada por mi papá porque me dejó sola y realmente ahora estoy sana porque llegué y encontré a un padre que siempre está conmigo, que es Dios. Entonces uno dice, ah, perfecto, fue sanado. El otro tipo de sanidad es la sanidad física. Hechos 3 del 6 al 8. Pero dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los tobillos y pies y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Esta es una sanidad física. Cuando Dios sana algo físico, no es solamente como que lo quiere sanar, pero hay que esperarse como que algo más pase. No, cuando Dios sana, sana. Y de hecho, ahorita vamos a hablar acerca de los tiempos, de la sanidad, porque la palabra de Dios sí dice que, por ejemplo, sanaba a algunos y que les decía que vayan y limpiesen en los ojos, entonces en el estanque, y entonces ahí pasa un ratico y mientras tanto se sanaban. Pero sí, a veces hay personas que como que oran y dicen, no, usted ya está sano, pero la persona sigue con dolor o sigue con una dolencia o tiene un problema de cáncer y no, créale que el Señor lo va a sanar. No, si el Señor, si uno oró, le pedimos al Señor que haya una sanidad ahí, listo. Hemos una sanidad ahí en ese momento con la ayuda de Dios. Pero tenemos que ser cuidadosos con esto, porque a veces las personas no tienen como ese cuidado y no están seguros si Dios lo sanó o no lo sanó. Entonces, como que no, por mí oraron, pero me dijeron que yo estaba sano, pero a mí todavía me duele la cabeza, a mí todavía me duele tal parte. No, si pasó un tiempo y le sigue doliendo la cabeza por alguna situación o algo, no, no está sana. No, pero el que me oró por mí dijo que yo me apropiara de la sanidad. No, Dios cuando sana, sana. Emocionales, Lucas 4 al 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Incluye curaciones instantáneas, curaciones graduales y curaciones por medio de la medicina. Incluye este versículo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentarles? Dios, lo primero que hace cuando viene al corazón de una persona es a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Sí, hay situaciones que hay gente, y yo quiero pensar que cuando dice vista a los ciegos, no es solamente vista física, sino hay gente que no tiene visión, se siente tan poca cosa, tan que no tiene la capacidad de hacer ciertas cosas y es porque no cree que Dios le va a acompañar, le va a ayudar, sino que tiene una autoestima tan baja. Entonces a veces uno se bloquea y uno dice, no, eso le pasa a otras personas, pero a mí no me va a pasar. En especial eso le pasa a personas que han sido abusadas en su casa emocionalmente o físicamente o sexualmente llega a un punto donde su autoestima es tan baja que cree que no pueden hacer, aunque vean que otros sí lo hacen, ay, tan bonito que hay gente que sí lo puede hacer, pues yo nunca voy a poder hacerlo. No, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y créele al Señor que Dios te ayuda a que tú tengas un corazón nuevo. Ah, bueno, Señor, creo tu poder. La sanidad es la capacidad que Dios da para servir como intermediarios, para servir a nosotros, para servirlo a Él como intermediarios, a través de los cuales Él se complace en curar a las enfermedades, restaurar la salud. Aparte del uso de los medios naturales, la persona con el don de sanidad no puede manipular a Dios, no tiene el poder de vaciar hospitales, a menos que Dios decida hacerlo por medio de ellos. A veces los enfermos
es una enfermedad, es parte del plan de Dios y Él la permite. ¿Con qué quiero decir esto? A veces hay personas que dicen, yo tengo el don de sanidad, póngame el enfermo que quiera que yo se lo sano. No, mano, no, qué pena. Pueda que Dios sí te use en sanidad, pero Él lo hace de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Que hay enfermedades que atraen a las personas a Cristo. Hay enfermedades que en una ocasión el Señor Jesucristo, sus discípulos estaban como juzgando a un ciego y llegan y le preguntan, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor le dice, ninguno de los dos. Esto está pasando para gloria del Señor. Entonces, 2 Corintios 12 del 7 al 9 dice de la siguiente manera, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofrece para que yo no me enaltezca de sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto lo está escribiendo mi querido Pablo y le escribe a los Corintios. Y él dice que pues le ha pedido al Señor que lo sane, porque él tiene un aguijón en su carne que lo quebranta y lo quebranta. Y el Señor dice, no, es que te lo he permitido para que tú no te enaltezcas. Y yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces Pablo habrá sido usado de una manera sobrenatural? Y él dice, y a mí no puedo sanar. No me puedo sanar a mí mismo, no. Hay cosas que tienen que ver para que el poder de Cristo repose sobre una persona. Si no hay fe, no ocurre el milagro de la sanidad. Entonces recordemos, aquí hay un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo sana a un lunático. Entonces había un chico que llegaba y cuando era luna llena se tiraba al fuego, se tiraba donde había agua y le pidieron a los apóstoles que oraran para ver si se sanaba, porque ya ellos habían tenido la experiencia de administrar sanidad, los apóstoles. Habían sido enviados de dos en dos y regresaron contentos y que habían habido sanidades y todo. Bueno, lo cierto del caso es que el Señor tiene que reprenderles y decirle, ¿hasta cuándo tengo que aguantarles su incredulidad? Nosotros, siempre que vamos a orar por una sanidad, tenemos que creer. Usted va a orar, no sabemos si Dios la va a sanar, pero usted ore con toda la fe de este mundo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este don permite a los cristianos servir de instrumentos para restablecer la salud de los demás. Sin la ayuda de procedimientos médicos, Dios ha dado a algunos el don expresión de sanidad. Siempre es Dios el que cura. El hombre solo puede orar para que esto suceda. O sea, usted, desde que ve a un enfermo, ore por él. Uno puede en un momento determinado ser instrumento de Dios y van a presentarse milagros que uno dice, wow, esto estuvo tremendo, Dios se manifestó de una manera sobrenatural. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la administración en la iglesia? Santiago 5, es el versículo que está aquí en la presentación, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite, pero en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La iglesia tiene esa figura de los ancianos y son personas que tienen un llamado de parte de Dios a apoyar la labor de la iglesia. Son ancianos, son cristianos más maduros que Dios ha llamado como servidores, como apoyo en la iglesia. Entonces, estos hombres, ¿qué tienen que hacer? Estar siempre pendientes, pero cuando hay un enfermo, ¿qué hay que hacer? Oren por el enfermo. Entonces, en más de una ocasión, el Señor ministró de una manera que nosotros decíamos, wow, esto sí no lo esperábamos. ¿Y qué fue lo único que uno llegó a hacer? Orar.
Juan 14, del 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, nosotros tenemos que, al orar por un enfermo, creer que este versículo se está aplicando en mi vida en ese momento. El Señor Jesucristo, ¿qué era lo que más hacía? Sanar enfermos. Entonces nosotros hemos sido llamados a obrar en creerle al Señor, a movernos ya en nuestra fe puesta en el Señor, que Él, las obras que Él hizo las va a hacer también en nosotros. Así que para adelante. La Biblia dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso es algo muy bonito. Cuando nosotros somos instrumento del Señor para sanidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios opera en las personas que uno dice, no me lo esperaba. ¿Qué peligros hay? Algunos cristianos opinan que cuando alguien no se cura, después de haber orado mucho por él, es debido a la falta de fe. Este error ha llevado a muchos buenos cristianos a la desesperación. Por ejemplo, una persona tiene cáncer. Dios le permitió cáncer. Oró fulano, oró sutano, oró, todo el mundo oró por esa persona y no se mejora. Entonces ya su salud se empieza a deteriorar y a deteriorar y empieza uno a decir, "Hombre, ¿qué pasó acá? Este hombre se está muriendo del cáncer". Bueno, el Señor es el que está orando, pero no podemos decirle a Él, no, es que usted no se sana porque yo siento que usted no tiene la fe suficiente para ser sanado. No, por ahí no es. ¿Qué estamos haciendo en la persona? Si está, tras de que está enfermo, pues va a entrar en una desesperación, la mancha. Tengo que orar más para que me sane porque me estoy muriendo. No, usted no haga nunca un comentario de ese tipo donde por falta de fe no hay la sanidad. Si hablando de los dones espirituales, el Señor te dio la revelación de que necesitaba, que había alguna situación que no se había confesado, bueno, entonces hay que sacar ese pecado. Perfecto. Yo tuve en una ocasión que ministrar a un joven que un cáncer fuerte, un cáncer en la columna cervical. Y oraba todos los días que lo iba a visitar, oraba por él. Hasta que un día él me dijo, pastor, antes que ore por mí, yo quisiera contarle una historia. Y él empezó a contarme una historia de una novia que en ese momento estaba ahí y que había entre los dos habían pasado cosas que no debieron haber pasado, pero se presentaron y entonces ella me decía, ¿usted cree que por eso que estamos viviendo, que pasó, no hay sanidad del cáncer que tiene él? Entonces yo le dije, mira, Dios es misericordia y es amor. Dios lo primero que quiere que hagas es que tú te arrepientas y que tengas buena relación con Él. Ya el resto de si Dios te va a sanar o no, pues es Él, es su voluntad. Pero lo primero que tenemos que hacer es que tú te arrepientes de eso que ha pasado. Entonces los dos oraron y se arrepintieron de ese pecado. Final de la historia, ese muchacho no se sanó. Yo oficié el entierro de ese muchacho. La mamá me dijo, pastor, ¿aquí qué pasó si nosotros tanto que oramos? La voluntad del Señor era llevarse a ese muchacho. No alcanzó a completar 25 años el muchacho. Entonces, a veces nosotros podemos decir, no es falta de fe, no. Dios opera de acuerdo a su voluntad. El don de sanidad que permite actuar en el nombre, don que permite actuar en el nombre y el poder de Dios para curación de enfermedad, es un don para el bienestar del pueblo y la proclamación del Evangelio. Se da para llevar a cabo milagros de restauración de salud. Sí tengo que reconocer que yo he visto dones de sanidad. Y ahí hay cosas que uno queda sorprendido. Entonces, no siempre puedo decir cómo es, que Dios siempre sana o no sana, esa es su soberanía. Les quiero leer esto, lo que no es una experiencia emocional, no es solo la desaparición de algún tipo de molestia o dolor.
Lo que es la sanidad divina se da para llevar a cabo milagros enfáticamente para la restauración de la salud. Entonces, hay personas que en medio de la alabanza, la adoración y todo, se empiezan a sentir mejor. Entonces, como que hay una administración a su corazón. Estoy hablando de enfermedades mm, muy fuertes. Por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia con un bastón. Entonces alguien dice, no, vamos a danzar y vamos a alabar al Señor. Y esta persona en ese momento suelta el bastón. Oh, oh, milagro. Me sanó el Señor mientras yo estaba ministrando la adoración y la alabanza. Entonces, no, gloria a Dios, aquí hubo una sanidad. Un momentico. Si usted sale caminando sin necesidad del bastón, perfecto. Ahí hubo una sanidad sin que medie algo emocional. Pero si la persona siente que todavía tiene dolor, que no puede dar el paso bien, que no está sana, pues entonces eso fue una experiencia emocional mientras la administración de adoración. No, tiene que haber, lo que yo les decía ahorita, tiene que haber una sanidad total. Cuando Dios hace una sanidad total, es un milagro. Ahí ese don tiene hoy diferentes maneras. La palabra de Dios indica que el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio lleno de sanidades. El ministerio de los apóstoles, como leímos ahorita, también fue lleno de ejercicios espirituales. Entonces, existen varios grados de sanidad. Hay sanidades progresivas, cuando la sanidad ocurre progresivamente, ejemplo, los 10 leprosos. Hay sanidades completas, la imposición de manos por los creyentes y en los creyentes el ungimiento con aceite son formas en que operan los dones de sanidad. Los dones actúan única y exclusivamente por el imperativo divino, o sea, es Dios el que opera en medio de esos dones, ¿cierto? Entonces, hay personas que no son sanadas de una manera directa, sino que a veces, por ejemplo, cuando yo leía una sanidad que hizo el Señor Jesús de un ciego, el ciego, el Señor escupe sobre el barro y le hace sobre la tierra, es un barrito con su saliva y le pone sobre los ojos. Le dije, Abre los ojos, ¿puedes ver?". No, no. Entonces, ahora vaya, lávese los ojos en el estanque. Y su ahí se lavó los ojos y ya podía ver. Ah, bueno, no fue instantáneo, tuvo un pequeño proceso. Bueno, eso. Entonces, 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros. Suspensión temporal de las leyes corrientes en la naturaleza opera juntamente con los dones de sanidad y de fe para ejercer autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, enfermedades y las enfermedades que causan ataduras. El don de milagros es plural en la palabra. Poder significa hecho de poder grandioso, sobrenatural, que va más allá de lo que un hombre puede hacer. Es la suspensión sobrenatural de una ley natural. Este don permite a los cristianos servir de instrumentos a través de los cuales Dios lleva a cabo actos que sobrepasan las leyes naturales. Donde quiera que Dios envía un milagro a través de este don, su objetivo es comunicar un mensaje específico a la gente. Entonces, Romanos 15, del 18 al 19 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles, por la palabra y con obras, con potencia de las señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, aquí hay una cosa que tenemos que tener cuidado en este versículo. Si se presenta un milagro, siempre ese milagro va a ser presentado para que haya una expansión del mensaje de Cristo. O sea, debe haber una conversión en masa de lo que Dios quiere hacer ahí. Entonces, por ejemplo, recuerdo una persona que en Colombia es una gran evangelista, es una mujer, tal vez la única mujer que yo conozca evangelista. Y esta mujer, en una ocasión, Dios le indicó que orara por un muerto. Y oró por ese muerto y ¡pum! Se levantó. Y ella misma no lo podía creer. Y cuando ella empezó a ver que la multitud estaba
como queriendo como saber qué había pasado, Dios le indicó que era el momento de hablar de Cristo. Y en ese momento ella estaba en un lugar, en otro país, no era Colombia. En ese momento todo el mundo quedó tan maravillado que hubo una conversión masiva. O sea, dice ella, no, se convirtieron en ese momento más de 1.000 personas. Claro, ¿cómo no se va a convertir? Si a uno le dicen, mire, esta mujer oró y un muerto que ya teníamos el cajón acá, oraron por ese muerto y se levantó milagrosamente. Ah, bueno, entonces yo me convierto porque aquí me estoy dando cuenta que Dios, el Dios que predica esta mujer, es de verdad poderoso y se convirtió a Cristo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones Dios nos va a invitar a orar por cosas milagrosas, cosas que uno dice, bueno, ahora pues veamos algunas cosas. En la Biblia habla del Éxodo, en 14, 21 al 31, cuando los israelitas cruzaron el mar. Estos dones son muy interesantes, son muy usados por el Señor cuando Dios nos envía a evangelizar o a hacer misiones fuera del país. El ministerio de oración y el de lucha espiritual. La verdad es que es muy importante. Yo le oraba al Señor, Señor, glorifícate sobre el corazón de las personas que estoy ministrando. Cuando yo estaba en Brasil, yo tuve una experiencia donde me llegó una pareja que estaban totalmente destruidos porque se habían encontrado con un adulterio, pero era muy evidente ese adulterio. Ella se arrepintió finalmente y todo, y yo le oraba al Señor, Señor, sánala, sana, obra un milagro. Y en un momento de oración, ellas lloraron y clamaron, y yo veía que Dios ahí estaba obrando una sanidad total. Y yo le decía, ¿ustedes qué sintieron? No, algo cambió en mi interior de una manera sobrenatural. Peligros. Algunos cristianos con este don abusan de él y hacen de él un espectáculo que les ensalza a ellos en vez de glorificar a Dios. Algunos con este don tienden a exagerar al contar sus experiencias. Sí, esa la he visto yo más de una vez, que hay gente que sí, que Dios los usa, pero a veces cuentan unas historias que uno dice, no, y los demonios me hablaban, no digas, no ores. Y yo, en el nombre de Jesús, impuse manos y hubo sanidades y los demonios chirriaban en mis oídos. Y uno decía, ¿será cierto todo eso? Uno decía, bueno, no lo sé hasta qué punto. Tal vez si hubo una sanidad, él oró por una sanidad y se sanó. Yo recuerdo una vez que tuve la oportunidad de compartir con un evangelista que era usado en Colombia. Tenía, tenía testimonio y en especial con don de sanidad. Y él me decía que, ahí contándonos a varios que estábamos ahí reunidos con él, decía, mira, Wilson, en una ocasión yo vi que en mis testículos me estaba saliendo como un tumor. Y yo oré al Señor, Señor, sáname. Y él entonces se puso a orar y que se impuso manos ahí porque decía, yo no voy a dejar que nadie más ore por mí si yo tengo el don de la sanidad. Y que Dios me indicó que tenía que golpearme golpear ese testículo que estaba hinchado. Y llegué yo y ¡pum! Que lo golpeé. Y yo decía, uy, Dios mío, este man se golpeó los testículos. Y me caí desmayado. Y cuando me paré, ya no me dolía nada. Y yo decía, wow, esto estuvo muy interesante. Pero Señor, yo no sé si tú pongas a tus siervos a que sufran un golpe en los testículos para sanarlos. Entonces, Señor, bueno. Me contó esa historia. Entonces, uno de los peligros es que si Dios me usa para un don de milagros sobrenaturales, que cuide mi corazón en humildad, que yo no exagere, que yo no diga más, sino que todo sea para glorificar al Señor. Todo el que quiera relatar actos, un consejo dice aquí, todo el que quiera relatar actos milagrosos que han ocurrido deberá reflexionar sobre la forma de que, como los está contando. Cuanto más precisos y sobrio sea el relato, mejor. Las operaciones de milagros, de poder sobrenatural, para efectuar acciones milagrosas a través de este don, las leyes naturales son alteradas, suspendidas o controladas de toda forma milagrosa. Yo sí tuve que ver una cosa que sí dije, uy, esto fue un milagro. En Colombia hay un pastor muy famoso que se llama Enrique Gómez.
Y él tiene una iglesia por lo menos de unos 30.000 miembros, por lo menos. Y de hecho existe el video filmado donde hay una persona que entra revólver en mano, se le ubica al frente de él y lo mira y le dice, pastor, hasta aquí usted vivió. Y le saca el revólver y se lo pone al frente y le dispara y mueve el gatillo y no sale la bala. Cuando este hombre ve que no sale la bala, el tipo se cae. Y pues obviamente los de seguridad, los de la iglesia que estaban ahí, pues lo atrapan. Ese video inclusive estaba por internet. Y uno dice, wow, esto sí fue un milagro, porque por lo general esas armas no fallan. Y pum, hermano, se detuvo la bala. Entonces uno decía, Señor, gracias, porque ahí operaste tú, Señor. Lo que no es una acción que se limita a lo psicosomático, no es una simple separación de molestias o de dolores en cualquier área del cuerpo. Lo que es, sí, son las obras de poder que tienen un doble significado, para darle la gloria a Dios y para convencer a los incrédulos. Entonces, a veces hay personas que dicen, yo no voy a creer si yo no veo tal cosa. Bueno, Dios le permite a veces cosas sobrenaturales. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de milagros. La vara de Moisés al cruzar el Mar Rojo, los milagros ejecutados por Josué en los muros de Jericó. Llegó a orar al Señor y se detuvo el sol. Bernabé y Pablo y Jesucristo resucitando a Lázaro. Entonces uno dice, wow, esto estuvo, son milagros que la Biblia narra, pero que también dice que nosotros tendremos la capacidad de hacerlo. Los milagros se manifiestan muchas veces de la siguiente manera. Protección del enemigo. O sea, hay personas, como les dije ahorita, un pastor que lo iban a matar, no pudieron matarlo. Sostenimiento en situaciones críticas, en más de una ocasión, Dios ha provisto a su pueblo de recursos. He escuchado y yo mismo he tenido milagros de provisión financiera donde uno dice, Señor, gracias. Castigo de los enemigos, sí. Hay personas que dicen, no, yo a este pastor lo voy a hacer, lo voy a matar. Entonces, más se demoran ellos en decir eso que en ellos mismos ser cortados. Victoria para el pueblo de Dios en un conflicto. En más de una ocasión el pueblo de Dios se enfrenta en luchas y Dios tiene que llegar y ministrar ahí. Levanta a los muertos, sí, hay que creerle al Señor que Él puede levantar a una persona de entre los muertos. No sé cómo lo va a hacer, si alguno de nosotros vamos a orar por un muerto se va a levantar, pero la Biblia dice que si yo oro y las obras que Él hizo y aún mayores haré, pues yo he tenido la oportunidad de orar en algunas ocasiones por personas que han fenecido. Bueno, no se han levantado muerto todavía, pero siempre oro. Expulsión de demonios. En esa sí me he visto. Porque a veces uno se da cuenta que hay personas que están oprimidas espiritualmente y que sus corazones están atados por situaciones específicas. Necesitan ser libertados en el nombre de Jesús. Los milagros confirman la palabra de Dios y el poder de Dios para librar enfermos y destruir la obra del diablo en el cuerpo humano. Sí, hay personas que reconocen que ese milagro que Dios hizo era para derrotar al enemigo que estaba queriendo decir, yo a este me lo llevo. Para probar que Jesús es el Cristo, el Mesías, para confirmar el Evangelio. Importantísimo, confirmar el Evangelio. Nosotros tenemos un Dios vivo y un Dios de poder para probar la verdad de la resurrección de Cristo. Juan, eso a mí me llama muchísimo la atención. Cuántas veces el Señor no solamente se levantó entre los muertos de él, sino también ha hecho milagros de resurrección, lo que estamos hablando ahorita, para traer a la gente al Evangelio, para volver a la gente a Dios y para darle la gloria a Dios. Yo creo que si algo hace que el corazón de una persona cambie, es ver un milagro, para la obediencia de los gentiles. Yo recuerdo un caso que fue documentado por el periódico El Tiempo, que es un periódico famoso en Colombia, de un loco que había en las playas de Cartagena, que es nuestra ciudad más turística. Pero era un loco
bravo, de esos que andan golpeándose con la gente, andan robando, andan haciendo, no, loco, loco. Y un pastor oró por él y fue liberado. Y después la gente decía, oye, y el loco aquí de aquí de esta playa, porque le habían puesto el nombre de él, el nombre de la playa. Entonces, no, ¿dónde está? No, ya no aparecía. Entonces aparecía caminando normal. Oye, ¿usted qué le pasó? Que ahora ya lo vemos bien. Y es muy raro, ¿no? Que una persona que había estado haciendo tantas maldades y en un estado de enajenación mental, pues volviera a la normalidad y estuviera bien vestido y todo. Entonces él testificaba, o sea, no, un pastor vino y oró por mí, yo fui liberto de toda opresión del diablo. Entonces así fue como el periodista supo de eso y sacó una crónica en el tiempo. Y todo eso dio gloria a quién? A Cristo. Y todos los que estábamos ahí decíamos, Señor, fuiste tú, no había otra manera. Ese don de milagro, ¿cuántas personas se habrán convertido a partir de que dijeron, yo a este tipo lo vi aquí loco y desnudo y haciendo de todo, golpeándose, no, matando a gente, no, pero sí volviéndose loco, golpeando a la gente? Y uno dice, Señor, ahora lo veo bien, un milagro. Entonces, si Dios pudo cambiar a este hombre, Dios puede cambiar al que sea, dice uno. Pues bueno, Señor, te creo. Entonces, los milagros son evidentes ante los demás. O sea, un milagro tiene que ser evidente. Entonces, aquí hablamos del ciego de nacimiento, este joven que yo les decía que la Biblia dice que quien pecó él o él o sus padres. Entonces, no, para la gloria del Señor, la resurrección de Lázaro, para la gloria del Señor, el paralítico en el templo de la hermosa, aquel que oraba y que estaba triste porque no lo llevaban a llegar hasta el estanque. Y entonces el Señor le dijo, no, pues levántate y anda. Entonces, Señor, siempre que vemos un milagro, gloria al Señor, gloria a ti, Señor. Esto es para tu gloria. Que nosotros tengamos la madurez espiritual de no confundirnos y sí, gloria al Señor, pero vengan a la iglesia, no, es el Señor Jesucristo, es su gloria, es su poder, es su majestad, Él es poderoso. Y si Él lo está haciendo, usted tiene que decírselo a la gente, es Él el que lo obró. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué digo que a veces hay gente que dice, yo tengo el don de sanidad? Y yo tengo el don de hacer milagros. Y ustedes vamos a una campaña donde yo voy a estar y para que vean el mover de Dios y ¡pum! Una gran campaña, un gran siervo de Dios predicando, pero a veces es demasiado centrado en la persona. Entonces ya aquí lo leímos y lo reitero. Este tipo de dones espirituales, Dios lo entrega a personas que Dios sabe no se van a perder con el deleite de su don. Siempre es para personas que tengan un nivel de madurez que puedan decir, no soy yo, es el Señor a través de mí. Entonces, nosotros hemos aprendido estas cosas, estos dones, y quiero que recuerden lo que empecé en esta clase. Un avivamiento es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. No solamente estos que vimos hoy, donde milagros, donde sanidad, donde discernimiento de espíritus, sino todos los demás dones que hemos estudiado. El don de hablar en lenguas, el don de servicio, el don de dar con liberalidad, el don de sabiduría, el don de administrar. Todos los dones se manifiestan abundantemente para extensión del reino. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Que Él nos permita disfrutar de su misericordia y podamos tener nuestros dones, los que Él tiene para nosotros. Dios les bendiga y déjenme orar por ustedes. Señor, yo oro para que tú te glorifiques, Señor. No sé cuándo ni de qué manera, pero estoy seguro que tú te vas a manifestar a través de los dones del Espíritu Santo a la vida de Rolando, a la vida de Yoli, a la vida, Señor, de Katy, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les des los mejores dones para que ellos experimenten tu poder y tu majestad, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga por su tiempo. Un abrazo especial. Que tengan un buen fin de semana y Katy, te espero el domingo.
Entonces, Dios les bendiga. No, perdón, se me olvidaba una cosa más. Las tareas, por favor. Esta materia tiene ya dos tareas y voy a dejar otra más. Entonces, por favor, tengamos cuidado de hacer las tareas porque si no, ¿cómo los evaluamos? ¿Cómo hacemos la evaluación de lo que estamos aprendiendo? Dios les bendiga y un abrazo. Que tengan una buena noche.